Sientes, hermanos, gracias a Dios por esta presencia linda. Gloria a Dios. Mi hermano en California está conectado, está explicando la transmisión. Mi hija en Tlatenango, unos hermanos en Jalapa, mi esposa. Así que, gracias a Dios por las redes sociales. Esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que siento que debo hacer. Y yo le he titulado de dos maneras. Satanás no pudo evitarlo. Y los 7 intentos que hizo Satanás para que usted no fuera salvo. ¿Por qué esa luz esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué esa? No todos, uno por uno, porque si me dice todos. ¿Ah? Por gracia, pero ¿por qué? Por amor. ¿Pero por qué más? Por misericordia. Por misericordia, pero ¿por qué más? Para la gloria de su nombre. ¿Pero por qué más? Y pasamos la noche aquí. Pero mire, hermano, sí, todo lo que se dice es cierto. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. ¿Qué ha dado? No dice que digo, ¿qué ha dado? Es un verbo en griego que quiere decir una acción continua. Ayer, hoy, siempre. Pero si Cristo no hubiera muerto por usted, si Cristo no hubiera ido a la cruz, ese amor hubiera quedado ¿qué? Corto. Nulo. La gracia hubiera quedado corta. La misericordia no se hubiera manifestado. Así que la razón por la que usted y yo somos salvos esta noche, porque Cristo decidió morir en la cruz. Amén. Y el diablo lo sabía, ¿sí o no? Y desde el inicio de la creación. Usted no viene hablando con las porciones porque yo no soy muy hábil, así que ahí está Sarita y muchos de ustedes que son rápidos para encontrar las porciones. Desde el inicio de la creación, mis hermanos, Satanás quiso evitar que Cristo viniera. Él hizo caer a la primera pareja y introdujo el pecado y se adueñó de la raza. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces el Señor ya había hecho una promesa que iba a rescatar, que iba a mandar a alguien que le machucara la cabeza a Satanás. Y entonces Satanás, como no quería que le machucaran la cabeza, entonces dijo, yo tengo que evitar de alguna manera que este plan no se lleve a cabo. Así que nacen los primeros 2 hijos de Adán y Eva, y ya lamentablemente bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Y entonces crecen, se desarrollan, cada quien se dedica a lo suyo, y un día deciden traer ofrenda ambos a Dios en gratitud para alabarle, y pudiéramos hacer muchas cosas. Uno trajo, dice, todo el producto de la tierra. Así que trajo sandías, piñas, mangos, papayas, plátanos machos, yucas, malanga, guandules y qué sé yo, todo lo que da la tierra. Imagínense cuánto trajo. Y Abel aparece con un corderito. Dice, aquí te traigo. Y eso fue lo que no le gustó a Satanás. Porque Dios aceptó, dice, la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y es que Dios no es que no ame su creación. Todo lo hizo perfecto, dice la Biblia, ¿sí o no? Pero
el símbolo, el significado de traer un cordero tenía una connotación profética que no tenemos tiempo para explicar. Y aceptó, le gustó más la ofrenda de Abel. Y entonces el diablo le dijo, ya te diste cuenta, Dios tiene, grita, Dios tiene preferencias. Mira, despreció tu ofrenda, Dios a ti no te ama. Y ustedes son solo dos. Si quieres que Dios te ame, tienes que deshacerte de tu hermano. Así lo vas a obligar a qué? A que te ame. Y entonces, ustedes saben la historia. Caín invita a Abel al campo. ¿Y qué? Le da un garrotazo, decimos en Guatemala, un leñazo, un golpe. Y lo mata y lo sepulta. Muy bien. Y de repente Dios le pregunta, Caín, ¿qué pasó con Abel que no lo veo? ¿Qué pasó con Abel? ¿Dónde está Abel? ¿Sabía Dios dónde estaba Abel? ¿Sí o no? Pero él esperaba que Caín confesara su. Porque el que encubre su pecado, más el que lo confiesa y se aparta. ¿Cuántos creen que Dios hubiera perdonado a Caín si se arrepiente? Amén. Claro que sí. Porque él había hecho un plan de perdón, pero no lo hizo. Lo que Caín le dice, ve, me pusiste de guardura de Caín o de Abel. ¿Desde cuándo tú me dijiste, mira, tú vas a ser el guardaespaldas de Abel? No sé dónde está. Y el Señor le dice, y aquí empiezo el mensaje. Fíjese que el Señor le dijo, Caín, en nuestra traducción dice, la voz de la sangre de tu hermano, ¿qué? Si usted va al el Antiguo Testamento, el interlineal hebreo, usted va a leer que no dice la voz de la sangre de tu hermano, dice voces de la sangre de tu hermano claman a mí desde la tierra. ¿Por qué usó Dios el plural y no el singular? Digan amén los que están aquí. Amén. Porque al matar a Abel, mató toda su de donde iba a venir Cristo. Y él dijo, ya maté a Abel, Cristo ya nunca va a qué. El plan de salvación ya nunca se va a llevar a cabo. Pero Dios tenía, como dicen algunos, un plan B. Y entonces nació, ¿cómo se llamaba el otro? Set. Set significa el que sustituye. Así que Set es la sustitución de Abel. Y usted ve las genealogías, antes de acostarse, vea las genealogías. Y va a ver que las genealogías terminan ¿en dónde? En Set. Y Satanás no lo pude lograr, no lo pude evitar. Y se tranquilizó. ¿Ah? ¿Se tranquilizó? No. Esperó un tiempo. Eso lo vimos de carrerita en la mañana. Y de repente, de una gentil y de una gentil y de un judío, nace un niño al que le llaman ¿qué?
le llamaron Obed. Y este muchacho se casó. Y su primer hijo se llamó Isaí. Y de Isaí nació David. Y Dios hizo promesa que esa línea de Set a Obed, de Obed a Elí, de Elí a David, iba a ser la línea por la que Cristo iba a qué. Así que la guerra de Saúl contra David no era cuestión política, no era cuestión del reino, era cuestión del reino espiritual. La guerra no era física, la guerra no era política, la guerra era porque nuestra lucha no es sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, el que Cristo ya venció. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Haga cuentas cuántos años persiguió David a Saúl, pero por más que pudo, aun cuando quiso clavarlo con la espada, David evade y la espada quedó sembrada ahí. Y David vivió, ¿sí o no? Amén. Y dijo el diablo, ya estoy derrotado. ¿Ah? No. El pueblo fue esparcido. Y los judíos fueron a parar a otro país. Solo voy a ir rápido para que ustedes después lo lean. Y ahí un hombre con una sobrina, parecía un hombre con una sobrina que resultó ser hija de crianza, porque él la crió. ¿Por qué? Pues no dice la Biblia, solo dice que él la crió, ¿verdad? Pero era su sobrina. Y cuando llegue le pregunto a usted, ¿por qué? Porque resultó criándola a él. Un viejito de esos huesos colorados en el Evangelio. Y empezó a haber un choque entre Mardoqueo y Naamán. Si usted ve la línea, Amán era de los descendientes de Caín, pero de Caín pero vamos a ir rápido, de Caín a Goliat. Era guerra de reyes, ¿sí o no? Aleluya. Mardoqueo representando el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Otra vez. El reino de Dios. Y Amán representando el reino de las tinieblas. Pero las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria, alábele. Aleluya. Y cuando quiso Amán aniquilar el pueblo judío, la gloria de Dios se manifiesta y le da fuerza y le da gracia a Esther, que tomó una decisión radical y poderosa. Le digo, si tú no vas a hablar, nos vamos a morir todos. Y Esther dice, no es tiempo que yo vaya y me presente ante el rey. Hay unas cosas que no puedo explicar ahorita por cuestiones obvias, pero voy a ir. Si me tengo que morir, me muero. Pero si vivo, vamos a vivir todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Y Dios honra a los que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Honre a Dios. Y Dios lo va a honrar a ustedes. Y Amán fue colgado, qué triste, me dice hermano, en su propia horca. ¿Quiere ver en su propia horca. No logré, hijo Satanás. Después le digo las porciones para que usted las lea en su cuarto. Ya no sigo, porque todo mundo no sé qué. No se puede, ¿no? Él no está dispuesto.
Esperó un largo tiempo. Dijo, no, mejor vamos a esperar. Tengo que planear de una mejor ¿qué? Manera. Y de repente, José se hace novio de María. Ahí anduvieron comiendo elotes y atol de elote y chocolates y qué sé yo, chinos, de verdad, chuchitos y baleadas, y chilaquiles por ahí en los parques. Y de repente se puso bueno, le dijo José, yo la razón que soy tu novio es porque yo quiero que seas mi esposa. Bueno, le dije, pues fíjate que me gustas. Yo creo que para entrar ya nos hemos conocido. Y entonces, fíjese hermano, como la iglesia católica es una parodiadora de lo mejor. Ahora, a mí me dan hasta, no sé qué me da a ver, que los hombres se hincan y dicen, ¿querés casarte conmigo? Hincados, fíjese hermano. Cuando la autoridad siempre es el hombre. Qué triste. Pero eso es otro mensaje. Y le dice, bueno, ¿de veras te querés casar conmigo? Sí, le dijo, ya, pues decidí. Bueno, vamos a hablar con tus papás. Y van y platican y le dice, mire, ya rato que venimos hablando con María y yo estoy dispuesto a casarme, quiero trabajar. José tenía un trabajo excelente. ¿Qué era José? Carpintero. Fíjese que no. No. Era artesano. No era un carpintero común de medios serrucho. Esa palabra carpintero en griego y en hebreo dice José el artesano. Él era uno de los más grandes ebanistas de Israel. Así que tenía buen testimonio. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. De mi modo, el papá lo que quería, lo mejor para su hija, ¿no? ¿O no? ¿Qué papá no quiere lo mejor para...? Pues está bien. Entonces, delante de mis papás y de ustedes, denme la mano, María. Y le puso un anillito. Solo él, el hombre no se ponía anillo. Y ahí decía José, el artesano. Y ahí era como María, todos cuando miraban a María le querían tirar un piropo. Y yo les decía así, llegamos tarde a la cita. ¿Están conmigo? Pasaron los meses y de repente María con ese anillito de oro puesto empezó a engordar. Y José se dio cuenta que esa gordura no era de taquitos, ni de arrocito con pueblo en achote. ¿Están conmigo? Dije, este muchacho se engordó más de la cuenta. Y dice, es interesante. Cuando lo vio que de veras estaba gestando, dice, y José, que era justo, que era santo, no quiso infamarla. Esa palabra infamar tiene la idea de ir y denunciarla ante las autoridades. Y él lo hubiera llevado, lo lleva ante el sacerdote y ante los rabinos y le hubiera dicho, quítenle el anillo a esta muchacha y miren qué nombre tiene. Y al quitarse le hubiera dicho ¿qué? José el artesano. Y le hubieran preguntado, ¿y qué pasó? Si no es de él, ¿de quién es? Y la ley decía que tenían que apedrear a la mujer. Y que si los padres sabían y no lo habían declarado,
también apedreaban a los. Pero José no era vengativo. José amaba a María y a su familia. Y entonces dice, no voy a dejar aquí así secretamente. Es decir, sin poner ninguna. Porque secretamente, públicamente no podía ser. Y todo, mi María. No se han casado y hasta qué. Ya está gestando. ¡Qué barbaridad! José fue. Imaginemos que José le dice, ¿se acuerda? Le dice, Señor, yo quiero esta cancha, pero me traicionó, Señor. Pero pobrecita, es humana, es débil. ¿Quién sabe qué oferta le hizo el otro chavo? ¿Qué se encontró ahí? Orando se quedó, ¿qué? Dormido. Dígalo otra vez. Dormido. Se quedó dormido. Y ahí en el sueño, Dios le dice, José, no tengas miedo de recibir a María por tu esposa. Porque lo que en ella hay no es de hombre. Así que tú vas a tener que cuidar un hijo que es hijo de Dios y hijo de María. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y yo te voy a bendecir. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Ajá. Entonces José se casa con María. Mira qué bonito es andar en Israel en esas áreas de las que hemos leído. Se casa con María y se la lleva a su taller. Ay, empiezan a comer juntos y a vivir como esposos. Pero llegó el tiempo que tenían que ir a adorar y a reportarse como ciudadanos, porque ahora ya estaban casados. ¿Sí me hago entender? Y tenían que ir a Jerusalén. Hagan el viaje. Esta es mi oportunidad, dijo Satanás. Voy a llenar todos los hoteles, todos los campamentos de literas, los voy a llenar de gente. Voy a llenar todo lugar donde ellos puedan hospedarse. Así que anduvieron ahí y de repente ella empezó a sentir los dolores de parto y entonces fueron aquí y no había, fueron allá y no había, y dijo, esta mujer tiene que morir de parto y el niño a ley tiene que morir. Miles de casos han habido que por alguna tardanza muere el niño y muere el neonato y muere la mamá. Pero el Señor ya lo tenía todo, ¿qué? Y el plan de Satanás se frustró otra vez. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios le dijo, no tengas pena, váyanse allá en una enramadita. Digámoslo de esta manera, y hay pasto seco, ahí puede arreglarse, y ahí van a hacer. Y nació, ¿sí o no? Amén. Y dijo, no, ya no puedo evitar que naciera. Ahora tengo que evitar ¿qué? Grítelo. Iglesia. Este niño no tiene por qué nacer. Estaba feliz José con su niñito, que se sabía que era solo hijo de María espiritualmente, pero adoptivamente era de él. De repente aparecen unos sabios. En la iglesia dice magos, en la traducción nuestra, pero en el original dice magos. Y como nosotros o los que no entienden bien tuercen la Biblia, porque dice que eran 3 magos. Y que uno se llamaba, hasta el nombre les pusieron, Gaspar, Melchor y Baltasar.
No dice que eran 3, dice que eran unos magos del oriente. Pudieron haber sido 10, como pudieron haber sido 20, como pudieron haber sido 30. Y todos traían un presente. ¿Qué le traían? Incienso, oro y mirra. La mirra es sinónimo del sufrimiento, el incienso de la adoración y el oro de la realeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Alguien traen al Señor a eso. Dicen, doña María, don José, vimos una estrella y eso nos dijo que había nacido un rey, otro rey. Pero recuerda que antes pasaron por donde Herodes. Y le dijeron, señor rey, ¿dónde nació el rey que tenía que nacer según la profecía? Dijo, ¿quién es otro rey que yo? ¿Y dónde tenía que nacer, muchachos? Pues en Belén. Y vamos nosotros para verlo y adorarlo. Aleluya. Y el pícaro, sinvergüenza, tramposo, les dice, vayan y cuando lo encuentren, adoren y vienen y me dicen dónde está, porque también aquí estoy. Ellos fueron, lo adoraron, entregaron los presentes que simbolizaban todo el ministerio terrenal de Cristo, pues la gloria a Dios. Y cuando estaban durmiendo antes de madrugar para irse de regreso, el Señor les dijo, no se vayan por ese camino, porque Herodes quiere matar a mí. Y a José le dijo, ¿sabes qué? Con todos los presentes, vete a dónde? A Egipto. Y no te vengas de ahí hasta que yo, ¿qué? Te avise. El infanticidio más grande de la historia humana la hizo Herodes. Pero no pudo encontrar al rey. Gloria a Dios. Eso es la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y su plan se volvió a qué? A frustrar. Grítelo. Se frustró nuevamente. Volvió a frustrar. Volvió a fracasar. Y dijo, parece que como que no me va a salir empleado. No. El Señor crece, entra a su ministerio, y nomás entrando a su ministerio dice que fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto y oró y ayunó, ¿qué? 40 días y 40 noches. La próxima vez que venga vamos a tener un estudio sobre el significado del número 40, del número 2. Todo tiene un significado profético. Y dice en la Biblia que después de haber ayunado, por lógica que tuvo hambre. Esta tenía la oportunidad. O ahora o nunca, dijo Satanás. Y yo voy a platicar con él, como platicamos nosotros cuando estamos comiendo. ¿Cómo te sentís bien? ¿Tenés hambre, verdad? Sí, en la parte humana tengo hambre. Mira, le dijo, te voy a hacer un par de ofertas. Le hizo 3 ofertas. ¿Recuerda cuáles fueron? Aunque no las recuerde en orden. ¿Qué? Le ofreció el fruto y su reino. Mira, le dijo, si tienes hambre, Convierte las piedras en pan. convierte las piedras en pan, porque tú puedes hacer ¿qué? Milagros. Fíjese, hermano, que algunos que ignoran la verdad y la teología dicen que el diablo le dijo, convierte las piedras en pan y comamos. Satanás no tenía hambre, él estaba harto. El que tenía hambre era ¿quién? Entonces la técnica de Satanás era, si Jesús le dijo, yo puedo hacer que todas las piedras se conviertan en pan, y hubiera convertido la piedra en pan, le dice, bueno, ¿qué más quieres? ¿Tienes hambre? ¿Ahora qué? ¿Cómo? Pero el Señor le dijo, no solo de pan, Amén. sino de toda palabra, aleluya, que sale de la boca de Dios. Amén. Él dijo, no, pero de
no me voy hasta que no lo haya ¿qué? Tentado. Derrotado. Tentado lo estaba ya. ¿Y sabes qué? Tú quieres ser rey, ¿verdad? Es que no era que quería, él ya era ¿qué? Mira, le dijo, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y aquí es bien interesante, y eso lo vamos a confirmar, o lo vamos a ver más fuerte al final del mensaje. Si me aguantan y si no paro y seguimos mañana. Todos le dijo, tan solo porque, ¿qué? ¿Qué? Me adores, Que te arrodilles, Señor. me adores. Porque Satanás nunca va a tener adoradores. Adoradores espirituales nunca los va a tener. Y el Señor le dijo, estás equivocado, diablo. La palabra dice que al Señor tu Dios, ¿qué? Y a Él solo, ¿qué? Servirás. Mira, le dijo, tú eres un ser querido de Dios. Y dice que lo llevó al pináculo del templo. Y le dijo, lánzate. Muéstrale a este mundo que tú vienes para hacer cosas muy, pero muy ¿qué? Poderosas y diferentes, a marcar diferencia. Lánzate. Porque mira, va a mandar sus ángeles para que te guarden y no te golpeen. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ya te aguanté mucho, vete de mí, Satanás. Y Satanás se fue. Ahí derrotó Dios a Satanás. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No fue en la cruz, ya lo vamos a ver, ¿por qué no? En la cruz fue otro acto. Ahí lo derrotó y Satanás supo que no. Y de ahí salió el Señor a reprender cuanto demonio había, cuanta enfermedad había, cuánto problema, cuánta atadura, cuánto de gloria a Dios. ¡Aleluya! Y el Señor pues no pagó, pero donde quiera que Satanás aparecía, el Señor lo. ¿Se acuerda aquel que tenía una legión, más de 1000 demonios? Y le grita, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sabemos que has venido para qué. O sea, los demonios y el diablo saben que lo único que les espera es un ¿qué? Tormento eterno. Bueno, ya no lo intenten. ¿Ves? Ya en las postrimerías del ministerio del Señor, el Señor les dijo a sus discípulos, voy a parafrasear, después les doy las porciones. Fíjense, les dijo que a mí me van a entregar a las autoridades y me van a arrestar. ¿Y qué? ¿Y me van a qué? Me van a matar. Así que prepárense, porque esto ya es un hecho. Esto no es que no va a pasar, es que esto va a pasar. A eso vine. Y qué tremendo el diablo, mi hermano. Le dijo a Pedro, llévatelo a Dios por un lado y convéncelo que no lo haga, Señor. Llévala contigo así. Señor, ni modo que nos vas a dejar solo y que te vas a dejar dominar. ¿Cómo es posible que tú te vas a dejar crucificar? Y hasta le hacía así en la cara, ¿qué te pasa, Señor? No. Y el Señor hizo así a Pedro y le dijo, vete de mí, Satanás, porque hasta atrás estaba Satanás. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque para lo único que tú sirves, Satanás, para lo único que tú sirves es para hacer estorbo.
muchos enseñan mal porque no profundizaban en la teología, que a Pedro reprendió el Señor. El Señor no reprendió a Pedro, el Señor reprendió a Satanás que lo estaba tentando. Y el diablo dijo, ya es imposible. ¿Ah? ¿No? Todavía tenía otro par de intentos. Llevaron a Cristo a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, todo el mundo empezó a ¿qué? A desafiar. Si eres hijo de Dios, ¿qué? Bájate. Bájate de la cruz. ¿No que eres hijo de Dios, pues? Y no que dijiste que destruías el templo en 3 días y lo volvías a edificar. Bájate. No cumpliste tu promesa. Y el Señor se quedó ¿qué? ¿Le hubiera costado a Jesús bajarse de la cruz? Pero no se bajó por usted y por mí. Por Dios. Por usted y por mí no se bajó. Ya en la agonía del Señor, el Señor gritó, tengo sed. Y estaba ahí un brebaje que no es que de casualidad estaba ahí. Estaba preparado con un plan de Satanás. Y dice que un soldado mojó la esponja con vinagre y con hielo. Yo quiero que le pongan mucha atención a eso. Ese no era un brebaje cualquiera. Era un anestésico. Y el diablo no quería que Cristo sufriera ¿qué? El dolor. Y que no se cumpliera lo que Isaías, 720 años de que Cristo viniera, había dicho. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, aleluya, somos nosotros curados. Él no quería que se cumpliera eso. Él no quería que usted fuera sano de su alma y de su ser. Y dice que cuando mojaron la esponja, Cristo no quiso que, porque Él quería llevar el dolor que usted y yo deberíamos haber llevado. Bueno. En ese momento, el Señor estaba crucificado en medio de 2 malhechores. Algunos dicen ladrón, la Biblia no dice ladrón, dice malhechores, quiere decir que robaban, mataban y extorsionaban y todo. Y uno de ellos empezó a injuriar. Líbranos, y no eso veniste pues. Todavía era el último ataque de quién. Líbranos. Y no por eso veniste, ¿verdad? Y el otro le dice, ¿cómo sos de tonto, de ignorante, de terco, de testarudo? Tú y yo estamos aquí por lo que merecemos. Él está aquí por lo que nos ha hecho, más bien por nosotros. Y ahí, sin poder voltear sus rostros porque estaba crucificado, le grita: ¡Jesús! Acuérdate de mí cuando vengas en tú. Y Jesús le grita, una voz que resonó por todas las montañas de Jerusalén: ¡Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso! ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Vamos a alabar a Dios! ¡Aleluya!
Es interesante esto, hermano. Adán perdió el paraíso. Y por eso al Edén se le llama el paraíso perdido. La palabra Edén es igual que la palabra paraíso en griego. La palabra Edén en hebreo quiere decir jardín de descanso. Y la palabra paraíso significa lo mismo, un jardín donde hay que ir a descansar. Y todas las que han tenido la experiencia de morir y regresar han visto ese jardín. Mi hermana, la segunda de la familia, estuvo en coma 3 meses, orando, buscando a Dios, que le ayudara, y de repente mi hermana se para y empezó a caminar sana, hablando, y como si no había tenido esa crisis de estar en coma. Llegó el 31 de diciembre, la iglesia donde ella asistía no hacen nada, como se dice, no celebran la Navidad, pero hacen un culto de testimonio el 31. Y todo el culto es de testimonio, así que todos tienen que testificar. No tienen que chillar de lo que pasó malo en el año, sino de lo bueno que tuvieron ese año. Y mi hermana se quedó de último, cuando ya faltaban poquitos minutos para las 12 de la noche. Y se para hermana Rosa Monroy Cardona y dijo: hermanos, dicen que estuve en coma. Pero fíjense, hermano, le digo que en ese tiempo que dicen que estuve en coma, yo llegué a un área, a un lugar, a un jardín que estaba circulado con una malla que nunca he visto. Y yo caminé buscando la puerta. 3 meses se llegó en coma para caminar todo lo que tenía que caminar. Y llegué a la puerta, le dijo, a ella se le habían ido 3 hijos cuando estaban bebés, niños. Uno de 8, uno de 4, uno de 2 o 3 por ahí. Y al fin le dijo allá a la puerta. Y cuando ese jardín, hermano, le digo, de flores que nunca en mi vida había visto. Y había una puerta grande. Y hay un coro cantando, todos con vestiduras. Lo que dividía el coro, la plataforma donde estaba el coro, era una malla pequeña y tenía una puertecita. Yo pasé la puerta grande. Y cuando llegué a la puertecita y quise abrirla para entrar, uno de mis hijos, no dijo quién de los 3, me dijo: mamá, todavía no es tiempo. Y por eso regresé, les dijo. Así que yo sé a dónde voy a morirme, y cayó muerto. Así como lo oye, solo dijo eso y murió. Cuando todas las semanas queremos aire, que pongan el cogote, que pongan una cebolla, entonces le dije: cuidado, ella está en el jardín. Amén. ¿Y cómo no va a estar derrotado Satanás, que habiendo intentado más de 7 veces derrotar el propósito de Dios en Cristo, ahora delante de él, ante su cara, el Señor le dice al malhechor: hoy mismo estarás, ¿qué? Conmigo en el paraíso. Dándole gloria a Dios. Aleluya. Y por eso dice, mi hermano, en Colosenses capítulo 2, el versículo 13 en adelante: y vosotros estando muertos en pecados, no en pecados, sino en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién Él? A su nombre. Perdonándolos todos. Aleluya. Todos vuestros pecados. Y oiga, hermano, cada vez que leo eso me dan ganas de pegar gritos y saltos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clamando. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fíjese, hermano, que cuando usted nació, aunque haya nacido en un lugar cristiano, como dice David, que en pecado me consiguió mi madre, estaba diciendo que nosotros los niños acarreando el pecado adámico. Aunque su papá le puso, ¿cómo que se llama usted, hermano? Pedro Corona. El acta de nacimiento civil decía Pedro Corona, pero en el acta de nacimiento que el diablo tenía decía hijo del diablo. Y usted me dice, sí, nosotros nacimos hijos del pecado, por ende hijos de quién. Y en la cruz dice el apóstol, el Señor le agarró las actas donde decía Jaime Q, hijo del diablo, y así podía mencionar el nombre de todos, y le dijo, esto ya no tiene ninguna validez porque mi sangre ha pagado precio. Y rompió las actas y lo que le quedó las puso ahí en la cruz, avergonzando por la eternidad a Satanás. Cuando no hay gloria a Dios. Por eso a mí me molesta cuando algunos dicen que cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás estaba bailando de alegría. ¿Qué bailando iba a estar? Estaba totalmente, ¿qué? Avergonzado porque estaba totalmente vencido y derrotado. Gloria a Dios. Y el Señor recuperó el paraíso que por años había estado perdido. Y con su sangre dio acceso a usted a disfrutar de ese paraíso. Aleluya. 4 años tiene mi hermana de estar disfrutando con sus hijos en el paraíso. El descanso eterno, esperando que suene la final trompeta. Porque sonará la final trompeta. Y los muertos serán resucitados. La trompeta siempre servía para hacer un llamado, o para la guerra, o para convocatorias extraordinarias. Entonces, cuando sonaba la trompeta, el pueblo tenía que reunirse ante el rey para ver qué era lo que quería. Después que el ángel toque la última vez la trompeta, el mundo jamás va a poder escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de redención. Cuando suena la trompeta final, si tú no estás andando con Cristo, estarás perdido por toda la eternidad. 7 intentos de Satanás, y en 3 el Señor que lo derrota. ¿Por qué? Porque cuando ya le había dicho al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, da su último suspiro, por decirlo de una manera tosca, y le dijo, Padre, ¿qué? No, consumado. Lo logramos, Padre. Lo
venido porque todavía está esperando que usted se convierta, o que usted se consagre, o que usted se santifique. Lo está dando tiempo. ¿Cuántos están agradecidos por la obra de Cristo? Amén. Vamos a estar de pie y cantemos una vez más. ¿Qué más podemos decirle, sino gracias, Cristo? Alcen sus manos. Venga a adorar al Señor, hermanos. Venga a decirle gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Cristo. Gracias.